¿Y cuál es la novedad de este censo? Empezando por esta parte, sobre todo por el hecho de que la población dominicana tiene más de 10, 12 años va a tener sin haber celebrado un censo. Sí, bueno, mira, la realidad es que en la mayoría de los países de América Latina, sobre todo, no pudieron realizar el censo en el 2020, que era cuando correspondía, por los temas de pandemia, y estamos ahora pues transitando conforme a lo que son las normativas internacionales, hacer censos que estén incorporando las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, y una de las novedades que trae el 10º Censo Nacional de Población y Vivienda es el uso de dispositivos móviles, no solamente en la captura de los datos, ¿verdad?, de la población, sino desde lo que es la actualización cartográfica, algunos aplicativos que tienen que ver con el monitoreo y el seguimiento, aplicativos de pagos, de reclutamiento, ¿no? Entonces, poniendo a la tecnología a la disposición, ¿verdad? Aunque claramente hay que tomar en cuenta que la tecnología no lo soluciona todo, y que la solución también realmente un censo bien gestionado, técnicamente organizado, es también parte de la fortaleza, con una buena capacitación, con personas que abran la puerta luego a dar la información es necesario para tener datos de calidad. Soti, la anterior incumbente que estaba en esa oficina planteaba el costo del censo, que costaba unos 60 millones de dólares. Sí. Entonces no sé cuánto cuesta ahora. Sí, está alrededor. ¿Cuánto está valorado más o menos? Sí, está alrededor de unos 60 millones, por ejemplo, para este año. Eso sale caro. A ver, es una inversión, no puedes hablarlo como un gasto. Sí. A ver, es una inversión, porque entonces, ¿qué haces haciendo políticas públicas sin saber de datos? Entonces, ahí hay un gasto, hay una mala inversión que hace. Entonces, luego de pandemia, un censo se justifica mucho más, porque es la única forma que tienes de tener en un país como este, en donde todavía no están desarrollados los registros administrativos de forma idónea, es haciendo un censo. No tienes otra forma de tener información de todo el territorio, del rincón más rincón. Por ejemplo, ¿qué novedades de mediciones ustedes tendrán ahora que no se había hecho en los otros censos? Mira, bueno, obviamente va a haber una medición sobre temas de COVID, ¿verdad? Que para ver temas de mortalidad que haya habido sobre este tema. Se va a reducir la edad de fecundidad, de preguntar sobre el primer embarazo para captar aquellos temas que tienen que ver con embarazos en adolescentes. Pasa de 15 a 12 años. Vamos a tener un módulo completo sobre discapacidad, que mide no solamente discapacidad física, sino también discapacidad funcional de las personas. Vamos a tener también a captar datos nuevamente sobre población, todo el tema étnico-racial, que también se va a incluir, o sea que, y también el tema de las TICs, ¿verdad? Hoy ahora los hogares pues vamos a preguntar algunas cosas que no eran tan importantes en el año 2010 y que son de las recomendaciones que se hace a nivel internacional para la composición de la boleta. Por ejemplo, el dominicano en el extranjero se va a medir también. No, es que el dominicano en el extranjero no es un tema, el censo tiene que ver con la población residente habitual en República Dominicana. Pues, en el país, exacto. Entonces no tendríamos ahí qué cantidad de dominicanos tendríamos allá, sí detalles y todo eso. Vamos a preguntar, ahí hay un tema de una aproximación, pero no es un tema tan, no el censo, si en el hogar existe alguna persona que haya emigrado al exterior en los últimos 6 meses. Eso se va a consultar y para permanecer allá, ¿no? Entonces no solamente como que ha ido de vacaciones, sino con un tema de permanencia. O sea que, por ejemplo, hay un informe que da Participación Ciudadana recientemente sobre la trata de blancas en la provincia donde más personas se hace ese trámite de trata de blancas y todo eso. Y ustedes participaron en esa encuesta, en ese trabajo, creo que fue. No, pero se va a medir esto. La provincia donde más se hace este ejercicio. Vamos a ver una cosa, o sea, el censo es un censo nacional de población y vivienda que lo que busca principalmente es saber cuánto recibimos en el país, ¿verdad? Y caracterizarnos a los que residimos en el país. Esa es la principal función, porque luego el censo tiene es un insumo importante para el diseño de políticas públicas en el caso de salud, de educación. Por ejemplo, un tema como educación, a la hora de que ve la pirámide poblacional, las edades donde estamos, puede comenzar a definir dónde colocar una nueva escuela, ¿verdad? Exacto. O sea, cuánto tipo de maestros necesita, igual como en el caso de el Ministerio de Salud, podría decir en el tema de diseñar campañas de vacunación. Luego el censo tiene un producto que es muy importante, que es el marco muestral, que sirve para los temas de encuesta, por ejemplo, que
Como decíamos, aquí está también con nosotros Willy, que es el departamento, que es el encargado del departamento de encuesta, y en donde luego entonces comenzamos a como hacer un zoom a algunas cosas de la población que nos interesa investigar en mayor profundidad. Okay. El censo no da para hacer investigaciones a profundidad como lo hace el caso de una encuesta. Por ejemplo, solamente, digamos, el censo, que es una novedad de va a pasar de 7 a 14 días. Una encuesta como la en Hogar pasa 3 meses en el campo, levantando información sobre la población. Es mucho más profunda. Pero justamente ya que estamos hablando de la inversión, que para mí sí es una inversión y es necesaria precisamente para desarrollar las adecuadas políticas públicas, sabiendo que es para esto y sabiendo que la novedad es el COVID, que viene por un vector, y estamos hablando de que los temas de salud pública vinculan animales. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se está vinculando? Nunca se ha vinculado el tema de los animales, de conocer su tratamiento, la cantidad, el trato. Mire, ahora hay un tema de rabia, está el dengue, está el Zika, el chikungunya. Hay muchos factores que tienen que ver con animales y no está dentro del censo. Por lo mismo, porque es un tema en el que tienes que profundizar. Y una de las cosas, no sé, ahí Willy, nosotros por ejemplo investigamos COVID ahora. Sí, buenos días. Le agradecemos por la invitación a este significativo programa. El tema de la tenencia de mascota en los hogares no es un tema para medir en censo. En los censos de población, el objetivo principal es medir temas relacionados con la característica sociodemográfica básica de las personas y de los hogares existentes en el país. Ese tema relacionado con raza es un tema más bien que se debe investigar a través de una encuesta con el objetivo de que se permita profundizar más y a su vez caracterizarlo de una manera más idónea. Entonces, eso sería entonces para un hogar. Entonces, dada la importancia de la tenencia de mascota en los hogares, nosotros vamos a ponderar, medirlo en las próximas encuestas que vamos a realizar. ¿En hogar de qué año? ¿Cuál es la próxima que viene? La próxima es la encuesta de salud, la estamos perfilando para temas de salud, la 2023 principalmente, y ahí estamos en coordinación con el Ministerio de Salud, con el Servicio Nacional de Salud, con Avicida, para dimensionar, y otros actores importantes del Gabinete de Salud, para dimensionarlo esto a través de esta encuesta y medir y recoger temas que no se han recogido hace un tiempo porque se ha dejado de hacer la encuesta Endesa, ¿no? Que era la principal que traía temas sobre salud. Claro, Willy, tú sabes que para la República Dominicana es interesante conocer datos precisos o por lo menos los más aproximados que tienen sobre los temas más fuertes, el tema del embarazo en adolescentes y otros temas que tal vez ustedes quieran destacar que han arrojado estas investigaciones que han realizado ustedes. Sí, la Oficina Nacional de Estadística de manera religiosa año por año realiza la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples. Es un ejercicio estadístico que tiene como objetivo principal conocer las condiciones de vida de la población dominicana a través de la investigación de temas que son muy neurálgicos para el desarrollo nacional, tales como acceso a servicios básicos, acceso a la tecnología de la información y comunicación, cobertura de la educación, logro educativo, mercado laboral, victimización, temas que es el principal de la ENOGAR de este año. En el caso específico de la ENOGAR 2021, una encuesta realizada entre octubre y diciembre, los temas principales que se investigaron fueron acceso a servicios básicos, vacunación contra el COVID, trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, así como también otros temas relacionados con características sociodemográficas. ¿Qué dicen las estadísticas? Si lo puede chequear sin problema. Sí, bueno, ¿qué nos dice la ENOGAR? Principalmente en el caso específico de los hogares, que alrededor de un 39% de los hogares dominicanos tienen como jefatura a una mujer. Si lo comparamos... 39%. Un 39%. Si lo comparamos con el 33% arrojado por la ENOGAR 2015, el porcentaje de mujeres jefas de hogar ha aumentado de manera significativa.
ese es un indicador clave porque frecuentemente los hogares que son representados por una mujer, las mujeres son madres solteras y que en cierto sentido tienen que enfrentar todos La cotidianidad de la casa. Todo. así los gastos de la casa y así como también asumir todas las responsabilidades del hogar. También en la ENOGAR 2021 se incluyó un módulo para conocer el perfil de la población dominicana con alguna discapacidad. ¿Qué nos dice la ENOGAR 2021? Que que en la República Dominicana existe ahora mismo un 4.9% de personas con al menos una discapacidad. Ese es un dato clave, porque con ese dato se puede pensar de manera planificada en acciones que ayuden a mejorar las condiciones de vida de esa población, dado su perfil sociodemográfico y socioeconómico. Igualmente, en ese mismo tenor, la ENOGAR pone de manifiesto que en al menos un 12% de los hogares dominicanos vive al menos una persona con al menos una discapacidad. Qué interesante. Por Sí. ejemplo, Yosotti, ¿se va a medir también la cantidad de extranjeros? ¿No? No se mide ahí. Nosotros tenemos el año que viene una encuesta nacional de inmigrantes, Ajá. que es una tercera versión que nos va a permitir también entonces profundizar en esa población ¿Qué en la cantidad? República Dominicana. Sí. Y caracterizarla también donde está, ¿verdad? Entonces, esa encuesta la tenemos programada para hacer el levantamiento en el primer trimestre del año que viene. Ok, el acceso a educación también, ¿qué cantidad de dominicanos tienen, cuánto no tienen? Todo eso va a ser... Sí, y ya eso también en la encuesta Sí, en hogar en ha hogar. arrojado algunos datos sobre Sí, eso lo también. tiene ahí. Sí, claro. Sí. Porque Año, es importante ese. año por año en la ENOGAR, Porque hubo un tema de pandemia que ahí hubo Sí, una y eso- deserción, sí. para que la gente sepa a qué niveles estamos ahí. sí, así es. Año por año, a través de la ENOGAR, se miden indicadores educativos básicos, tales como estructura de la población de acuerdo al nivel educativo alcanzado, Ajá. año de escolaridad promedio, así como también la cobertura de la educación dominicana en cuanto a la asistencia o no. Correcto. En cuanto a la asistencia o no a la escuela, colegio o universidad. ¿Qué nos dice la ENOGAR 2021 con respecto a Ese tema. a la educación? Que alrededor un 49.3% de la población de 19 años y más terminó el nivel medio o secundario, un 49.3%. 49.3. Con respecto a la población de 15 a 19 años que terminó el nivel básico, el porcentaje asciende a un 85.1%. Eso nos dice, ¿Eso es mayor o menor a la pandemia, a prepandemia? bueno, ese dato se lo vamos a deber. Me lo paga pronto. Sí. Bueno, igualmente, por la importancia, en la ENOGAR 2021 se midió la educación virtual. En ese sentido, la ENOGAR puso de manifiesto que la educación virtual en el año escolar 2021 estuvo masificado en todo el país independientemente del nivel educativo. Sí. De la población de 5 a 19 años o más, independientemente del nivel, al menos un 91.6% recibió clase de manera virtual. ¿Cuánto? Al menos un 91.6% Recibió clases. de manera Eso no quiere decir el porcentaje en cuánto recibió, sino que recibió. O sea, accesó a clases principalmente de manera virtual. exacto. Eso significa que fue positivo entonces el proceso.
En cierto sentido, sí, fue positivo. Fue positivo, la Así clase es. a distancia. Así es. Y luego también hay un tema, un dato Porque interesante, ahí que luego, hay un ¿cómo lo dato. tomó? Sí. Claro. Porque hay el dato de celular, tableta, que Exacto. y luego Sí. un Ya tema está de un poco más investigación. desglosado, Sí. pero en general la cifra es de un 91. Bueno, Porque lo no 21, sé si usted, perdón, para que luego continúe con el dato, que hay un informe que da el Banco Mundial en relación a ese dato, Sí. y que hubo al principio del comienzo de la clase virtual un 52% de estudiantes que se conectaron. Luego de los meses pasados bajó a un 25%, y finalmente de ese 25% un 10% no aprendió nada, dijo el Banco Mundial. Se gastaron 36 mil millones de dólares de pesos en eso. Hago la referencia porque hay una contradicción ahí entre el Banco Mundial y lo que establece ese informe. bueno, Lo realmente, pueden buscar, ¿eh? Lo pueden realmente buscar, desco- está publicado. realmente No me desconozco lo estoy del inventando. estudio del, Sí. del Banco Mundial, por lo cual no puedo ofrecer o Perfecto. puedo dar Muy una bien. Pero en el ponderación. hogar que hizo el levantamiento durante 3 meses, Sí, Eso le da- durante 2 meses nos dice que de la población de 5 a 24 años o más, la que estaba en preescolar o inicial, un 91.6% recibió clase de manera virtual. ¿cómo se hacen estas encuestas? Y perdóname, ese levantamiento, ¿cómo se hace? Ustedes van casa por casa Sí, y así dicen, es. ¿cómo, sí es. cómo se hace? Bueno, la encuesta se hace en base a una muestra probabilística, es decir, en base a una muestra de hogares que se coge al azar, como se eligen los números de la Claro. lotería. Ahí entonces a un informante adecuado se le aplica un cuestionario con los temas investigados a través de la ENOGAR. Entonces, siguiendo con lo del nivel educativo, de la población de 5 a 24 años de 5 a 24 años que estuvo en primario o básica, un 96.4% recibió clases de manera virtual. La de secundario o medio, 97.1%. Va en ascenso. Así es. Aumenta en la medida en que incrementa el nivel educativo. La de universitario superior, un 96.2%. La encuesta también pone de manifiesto que de la población de 5 a 24 años que asistió a clase en el año escolar 2021, apenas un 2.1% no logró completar el año escolar. 2.1. Un 2.1%. Pero entonces se redujo la deserción en ese aspecto. Bueno, tomando en cuenta el valor, Claro. es relativamente bajo. Entonces, de ese 2.1%, el 41.8% expresó no haber completado el año porque no se adaptó al A la cambio tecnología. de modalidad de clase. Miosotti, ¿qué quieren ustedes como Oficina Nacional de Estadísticas que la población sepa en esta parte final de la entrevista que ustedes entienden que es necesario que se eduquen y sobre todo para que les den acceso a estas encuestas y Y entrevistas? reiterar, Miosotti, la fecha del censo. censo. Sí, bueno, mira, una cosa importante es siempre como abrir la puerta, que sobre todo la gente sepa que la Oficina Nacional de Estadística tiene un tema que nosotros conocemos como el secreto estadístico. La información que la oficina recoge no se entrega a ningún tercero, sino que solamente se trabaja para fines estadísticos y que luego se muestran datos aglomerados, ¿verdad? Acumulados de eso. Y que es muy importante. Si queremos cambiar la cotidianidad de la gente, si queremos cambiar nuestro país, desarrollarlo, necesitamos entonces conocernos Correcto. y poder enrumbar hacia políticas públicas que den el desarrollo. Y recordar que la fecha del Censo Nacional de Población y Vivienda va a estar entre el 10 de noviembre hasta el 24 de noviembre, con también luego una semana de recuperación de la cobertura para aquellos lugares donde no Eso haya es sido este posible, año, sí, claro, este año. no haya sido posible recolectar información, entonces volver a pasar y volver a insistir, porque la idea es de que podamos tener una de las mejores coberturas de los censos nacionales de población y vivienda de República Dominicana. Gente completamente uniformada, Totalmente, identificada, sí, atención, inclusive esto es delicado. vamos a tener un QR que si la gente quiere identificar va a poder, y eso lo va a llevar a una base de datos
que le va a permitir ver si la persona está ahí, ¿no? Entonces eso va a ser muy importante. Bueno, pues ya ustedes saben, la directora de la Oficina Nacional de Estadística, Miosotis Rivas Peña, que ha estado compartiendo con nosotros y que vino acompañada de su encargado del Departamento de Encuestas, Willy Otañez. Muchísimas gracias por los datos suministrados y a ustedes las gracias por continuar con nosotros hasta esta hora en Despierta RD. Los dejamos con toda la programación, Activando la Mañana y demás en Telecentro y Telemicro Internacional. Recuerde hacer el bien. Recuerde siempre hacer el bien indiscriminadamente. Cuando usted obra mal, las cosas le salen mal. El bien paga y el mal cobra. Hasta luego. Bye, bye.